Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bienvenida Elsa Yenderrosas a Citas. ¿Cómo estás? Soy Elisa Peirano. Hola Elisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas? Vamos a contarle a la audiencia, Elsa, que sos politóloga y sos directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA. Es un placer para nosotras poder tener a alguien como vos para hacerte preguntas de cosas que nos preguntamos en la diaria. El gusto es mío, chicas. Elsa, bueno, hemos tenido un diciembre, enero y febrero bastante turbulentos a nivel político y queríamos tratar de hacer como una especie como de síntesis política de lo que vos ves en tu análisis hoy del gobierno de Javier Milei. ¿Querés contarnos más o menos qué es lo que estás viendo vos después de este verano tan trabajoso políticamente? Sí, estamos cumpliendo casi 3 meses de este gobierno y yo te lo resumiría de esta manera. Veo a un presidente que tiene conocimiento de la botonera del campo económico, de la economía, y en eso está muy enfocado y a eso ha puesto mucha energía, mucha disposición de gobierno, pero lo veo con un fracaso en el plano de la arena política, ¿no? Lo veo mucha impericia en entender el funcionamiento de la cosa pública y de la política y de la institucionalidad política. Entonces lo que hemos visto es que ha tenido mucho, resultado o éxito, si se quiere, en cerrar la canilla del gasto, en frenar, si se quiere, la emisión y en consecuencia bajar abruptamente el déficit fiscal, pero vemos una imposibilidad o incapacidad total para poner en marcha las grandes reformas que prometió y que son necesarias, por otro lado, ¿no? Entonces hay como dos caras de esta gestión, ¿no? Y eso se ve claramente en la forma en la que ha manejado la presentación de las grandes propuestas, ¿no? El DNU y la ley ómnibus, y en el trato con los gobernadores, que esa es la arena política hoy, ¿no? Ese es el foco y el centro de la discusión política hoy. Claro. Ahora, en términos de comunicación, el presidente, viste que ha cambiado el horario inéditamente a la apertura de las sesiones del Congreso a las 9 de la noche, y pareciera como que le habla directamente a la gente, tratando de responsabilizar a los legisladores de las faltas de acuerdos, ¿no? Y dijo muchas veces en el discurso, nosotros no queremos conflicto, queremos acordar, pero si buscan conflicto lo vamos a enfrentar, digamos, ¿no? ¿Cómo crees que le funciona esta estrategia de comunicación? Bueno, él es un presidente, por otro lado, que todavía conserva un nivel de aprobación bastante alto, teniendo en consideración las medidas duras que ha tomado, ¿no? Sí. De aumentos de tarifas, aumentos de transportes, etcétera. Entonces, todavía tiene ese capital de apoyo social. Y lo que creo que maneja muy hábilmente es esa conexión de discurso que le gusta, discurso tribunero, es decir, que le gusta a su base electoral y de apoyo electoral. Refuerza ese apoyo que tienen sectores de la población. Miren, yo no tengo pasado político, no soy responsable de lo que hicieron los demás son los empobrecedores, son la casta, son los responsables de que hemos llegado hasta acá con este nivel de pobreza, por ejemplo. Por eso el discurso ha sido, bueno, siempre de castigar, de agredir a todo el segmento, a todos los sectores políticos que no son el oficialismo, por decirlo así. Y esto es contraproducente en términos políticos, porque vos fíjate que de alguna manera le trae beneficios en su relación con su base electoral, ¿no? Que satisface ese nivel de rechazo hacia la política, pero por otro lado
estás castigando a todos los sectores políticos que en definitiva van a tener que levantar la mano para aprobar y apoyarte en tus normas, en las leyes que querés que te aprueben, ¿no? Entonces, como que le quemás puentes con los sectores políticos que están en la oposición, pero muchos de esos sectores son dialoguistas y han querido tender una mano de apoyo, por lo menos en muchas de las propuestas que le interesan a Milei. Entonces es como un presidente que no se deja ayudar en algún sentido, porque está permanentemente hostigando a aquellos que incluso desde la oposición han querido darle una mano, ¿no? Por decirlo así. Claro. Ahora, el hecho de que él presentó la ley ómnibus con la cantidad de reformas enormes que conlleva, y al ver que fracasaron algunos de los artículos que más le importaban aparentemente, la retiró completa. ¿Te parece que eso es una muestra de intransigencia o que le hubiera convenido más políticamente haber sostenido algunos de los avances que se había tenido o empezar de cero? Mira, yo creo que es más prueba de impericia que de intransigencia. Me parece que fue un gravísimo error como estrategia. De hecho, ahora va a volver a intentar nuevamente, ¿no? Va a empezar de nuevo el proceso. Todavía no sabemos exactamente bien el contenido de lo que se va a presentar, pero te la digo muy, muy sencillamente, o sea, la quisieron vender como intransigencia, pero me parece que fue un grave error haberlo retirado, porque había apoyo iba a conseguir cosas, apoyo en claro, muchos de los temas que le importaban, ¿viste? claro. Y ese es el otro punto que también me gustaría mencionar. Creo que a esta altura tenés que darle prioridad a las cosas que realmente que son imprescindibles y son urgentes, ¿no? De toda esa. No puedes presentar una ley con 600 y pico de artículos cuando en definitiva lo que te interesaba más urgentemente es mucho menos que eso, ¿no? Entonces, creo, por eso te decía de esta idea de fracasar en entender la lógica política. Y no lo digo con un tono despectivo hacia la política. La política es eso, es diálogo, es encontrar puntos de acuerdo entre intereses divergentes en distintas áreas, ¿no? O sea, los intereses del gobierno nacional posiblemente son distintos a los intereses de los gobernadores, ¿no? A uno le interesa aprobar, achicar el gasto y a los otros, bueno, mantener los recursos necesarios para pagar sueldos, para mantener los hospitales, las escuelas, etcétera, ¿no? Hola Elsa, buenas tardes, mi nombre es Ángeles Sanz, ¿cómo le va? Hola Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien. Recién pensaba en lo que decía. Y un poco cuando uno lo escucha hablar a Milei desde un lugar de ciudadana, digamos, por un lado, bueno, es verdad que todavía no sale del discurso de todo lo que heredó, ¿no? Que me parece que está bueno porque hasta ahora no puede hacerse cargo de la situación porque no es generada por su presidencia. Un comentarista de un programa decía que Milei se alimentaba de los fracasos, ¿no? Y que en el fondo esto a él le daba más poder, porque si no era ahora iba a ser el año que viene, porque en algún punto la gente que lo votó le gusta esta intransigencia de que se lo ve muy convencido a él, al ministro de Economía, a la hora de hablar, como que están seguros de a dónde van, y un poco los índices y la economía los respalda, ¿no? ¿Qué piensa usted de este estilo, de esta manera, y de si le puede llegar a jugar a favor o no? Sí, digamos, le juega a favor en el sentido que sigue alimentando esa narrativa de lo que decías vos muy bien, ¿no? Yo no soy responsable de todo esto, vengo a resolver este caos económico, casi la hiperinflación. Los responsables son los que están enfrente, ¿no? Construir esa narrativa de toda la casta política, el Congreso son los nidos de rata, los gobernadores son los gastadores, empobrecedores, etcétera. Pero en definitiva, al final del día, él va a necesitar que en el Congreso levanten la mano, o sea, va a necesitar construir una mayoría que apruebe sus decisiones. Esta idea de yo los expongo y ellos son los responsables, lo mismo que con los sindicatos, yo los expongo, los dejo a la vista de que ellos son los que hacen las huelgas, los paros. A la larga, vos tenés que
por lo menos en el Congreso, tenés que construir un vínculo que te permita conseguir esos apoyos necesarios. O sea, es de sentido común, o sea, que vos tenés que construir algún mecanismo de diálogo. Y acá voy al otro punto que me llama la atención. Tiene actores en el gobierno que buscan el diálogo, ¿no? Digo, el ministro del Interior, en conversaciones, algunas otras figuras más. Pero después los deslegitima, ¿viste? O sea, los manda a conversar, pero después el presidente los deslegitima como interlocutores, es decir, ya las otras partes no los toman definitivamente muy en serio si a los pocos días el presidente después termina desautorizándolos, ¿no? Bueno, pero Entonces, él, perdón, ¿no? Pero él en muchas oportunidades se manifiesta como que todos los que quieran ser parte y venir, ¿no? Como el discurso inaugural también lo decía, todos los que se sumen a nuestras ideas son bienvenidos, como que en algún punto se muestra en el discurso abierto a la gente, ¿no? Usted dice que eso no alcanza. Yo creo que el discurso del otro día, la apertura de sesiones, no, la mayoría de las percepciones fueron que no era un presidente dispuesto. Sí, hay una convocatoria, un acuerdo, los pactos de mayo, eso está clarísimo, pero en un pacto donde yo voy a indicar qué es lo que se va a acordar, ¿no? No hay una disposición clara a dialogar, o por lo menos en el resto del discurso, que como te dije también mencionó a otras figuras del Parlamento. Primero que yo te diría que este tipo de acuerdos son parlamentarios y necesariamente tienen que involucrar el Parlamento. Ya tuvimos otras experiencias de propuesta, Macri mismo, si te acordás, hizo una propuesta de acuerdo después de haber ganado las elecciones de medio término, y después quedaron en nada. Entonces no tengo mucha optimismo. Te podría mencionar a Cristina Kirchner también. Hay otros casos de presidentes que lanzan una propuesta de acuerdo y después esto no llega no se concluye en algo duradero. Porque esta es la idea. El pacto estamos todos de acuerdo y creo que solamente podemos resolver los problemas de la Argentina si se llegan a acuerdos amplios, ¿no?, de contenido. Y me parece que incluso los puntos que señaló el presidente son positivos, digamos. Creo que hay un acuerdo general sobre que hay que hacer una reforma jubilatoria, hay que hacer un acuerdo fiscal, hay que resolver el problema de la coparticipación de las provincias. En fin, creo que en esos títulos hay acuerdo. Pero bueno, lo que hay que discutir es qué es lo que entiende el presidente sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Si simplemente es, bueno, yo te impongo los contenidos y ustedes vayan y adhieran a este pacto, creo que eso no va a funcionar. Claro. Ojalá verdaderamente tengamos una oportunidad como sistema político para alcanzar un acuerdo sobre todos estos temas que ya te digo, coincido que son importantes y eso fue un dato positivo de lo que presentó el presidente, ¿no? Una lista de, bueno, acordemos sobre estos puntos, pero bueno, ¿cuál es el grado de disposición que tiene el presidente para dialogar y escuchar también los intereses de las otras partes, ¿no? Lo que pasa también, Elsa, que a mí lo que yo creo que Milei está haciendo muy inteligentemente es capitalizar la mala imagen que tienen los políticos con la gente. Entonces, cuando vos decís que él los señala, los expone y habla de que los cambios que quiere hacer, por ejemplo, es eliminar las jubilaciones de privilegio, es no dejar que alguien que tenga una causa en segunda instancia pueda ejercer el cargo público. O sea, dice cosas que realmente atentan contra los propios intereses de los políticos y cuando el problema está tan enraizado de tantos casos de corrupción, que lo que tocan encuentran corrupción, es muy difícil que digamos que los acuerdos sean justamente con quienes estuvieron construyendo todo esto a lo largo de los últimos años, ¿no? O sea, creo que la ruptura de Milei también tiene que ver un poco con este cambio de paradigma que él intenta hacer. No sé si lo va a lograr, pero por lo menos que atisba a hacerlo. Sí, es como te decía antes, alguien que no viene de la política, no tiene un pasado por cual rendir cuentas en la política,
no tiene partido político, no tiene gobernadores, no tiene prácticamente fuerza legislativa que lo apoya, no tiene intendentes. Es decir, es alguien que puede pararse, y eso es lo que explora y aprovecha, puede pararse frente a lo que él dice, bueno, la clase política, tradición, la casta, además. Por otro lado, dentro de su gobierno también ya hay bastante de casta, ¿no? Digamos, la incorporación de Scioli, la propia, digamos, entonces es muy bueno en construir esa narrativa y creo que saca mucho provecho de eso, incluso lo que coincido con vos, ¿no? Esto que señalabas de algunas decisiones puntuales que rompen con algunos núcleos de corrupción o de gastos para la política, de privilegios de la política, y eso absolutamente de acuerdo que es algo que refuerza ese vínculo con la sociedad, que lo pone más en línea con lo que la gente dice, bueno, estoy haciendo un esfuerzo enorme, me aumentaron el transporte, las tarifas, la inflación todavía sigue alto, gano menos en términos relativos, en poder real, pero por lo menos se les está cortando el chorro a los privilegios de la política, y en eso estoy de acuerdo, ¿no? Claro, tal cual. Ahora también al no tener mayoría y todo, es como que fue una estrategia, no sé si buena o no, pero digo, ¿cuánta alternativa tenía más que acordar este pacto y bueno, y lo que presentó en ese discurso? ¿Qué otras opciones le quedaban, no? Al tener tampoco todo eso que usted dice, ¿no? Gobernadores, intendentes, como que no sé cuánto campo de acción tiene para proponer. Claro, exactamente. Por eso te digo que creo que es una estrategia de revisión y de aprendizaje después del fracaso que fue en todo enero, ¿no? Y prácticamente todo febrero, de no poder sacar adelante con una estrategia viable de negociación con los distintos bloques parlamentarios la aprobación de las normas que le interesaban. Por eso digo, bueno, es un aprendizaje también para alguien que no tiene experiencia política, que justamente ahora revisan la estrategia y volver a llevar las normas y la ley. No será ómnibus, serán distintas leyes pequeños taxis compartidas. Exacto, leyes de taxis será de otra manera, pero no te queda otra que hay normas que hay campos que por las normas constitucionales solamente lo puede hacer determinadas mayorías del Congreso. Entonces no tenés otra salida de eso, no tenés otra forma de gobernar sino consiguiendo la aprobación del Congreso, ¿no? Lo que tiene que ver con reformas electorales, lo que tiene que ver con impuestos, en fin, hay un montón de normas que no puede gobernar por decreto. Entonces tenés que pasar por el Congreso. Claro. Eso no la ven, no la veía hasta ahora, por eso creo que creo que hay un aprendizaje de llevar las cosas al Congreso y dar de nuevo, ¿no? No, y también creo que de alguna manera también capitalizó el aprendizaje del gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, de que apuntó al gradualismo, de que a poquito no sé cuánto, y al final nunca llegó a hacer nada de todo. Claro. O sea, tampoco tiene una voluntad política tan fuerte como la de Milei, sino que dijo que los cambios hay que hacerlos rápido, y fue lo que siempre dijo en campaña. Ahora, se topa contra el sistema, ¿no? Que la rapidez no vendría a ser como una de las características posibles. Claro, no gradualismo y shock, pero el shock también priorizar, ¿no? Me parece que tenía que haber priorizado lo más inmediato, porque ahí se le pasaron 3 meses y además se le pasó el periodo de extraordinarias donde él tiene el poder. Durante el periodo de extraordinarias es el Ejecutivo el que pone los proyectos. Ahora empezaron las ordinarias y puede ser cualquier bloque. Cualquier diputado puede presentar una norma, por ejemplo, referida a la reforma jubilatoria y conseguir una mayoría de apoyos, una norma que dé una fórmula jubilatoria que sea mejor para los jubilados, pero peor para los números y los cálculos que está haciendo el ministro de Economía. Claro. Entonces, a eso me refiero. Por eso te digo que hubo impericia en ese sentido. La última, Elsa, y te dejamos ir. ¿Qué opinás de cuando fracasó el tema de la ley ómnibus y cuando fracasaron algunas de las partes que él quería aprobar, que se expusieran los nombres de los diputados y los legisladores que habían votado en contra y a favor?
Desde mi punto de vista, nunca las formas así de escrache, si se quiere, son compatibles con lo que son los sistemas democráticos, republicanos, donde vos tenés permanentemente que dialogar, y además porque tienen la misma legitimidad, los diputados y los senadores tienen el mismo origen legítimo, ¿no? Legitimidad de origen, que es el voto, que el presidente en las democracias. No es que el presidente, porque tuvo el 56%, tiene más legitimidad que los diputados. Algunos de ellos consiguieron también altísimo nivel de voto, porcentaje de voto. Entonces, reconocer en el otro poder que tenés un interlocutor que es tan legítimo como vos, ¿viste? Claro, perfecto. Eso es lo que nos falta incorporar en la práctica republicana y democrática. Clarísima. Elsa, muchísimas gracias por estos minutos con Citas. La verdad que nos ha ayudado mucho conversar con vos. Bueno, me alegro contactarlas nuevamente. Un saludo inmenso. A disposición. Gracias. Chao, chao. Un beso. Bueno, y así pasaba Elsa Allende Rosas en este principio de año de Citas, tratando de entender y de leer la realidad. Elsa nos decía, no como que por ahí hubiera priorizado temas, cosa de que no sea un ómnibus. Pero bueno, a lo mejor habrá hecho, hago muchas para ver qué agarra, o sea, como para que alguna agarre de todas las que tiro. ¿Sabes lo que me pasa a mí con el tema de Milei? Creo que es algo tan inédito y tan disruptivo lo que hace, que escucho los análisis políticos y las reflexiones de los periodistas y me da la sensación como que estamos perdidos, sí, por ser algo tan distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tan fuera lo que pasa tan que fuera de parámetro. Tan distinto, pero hay caminos que no pueden, saltearse, ¿no? Yo creo que lo que trajo hoy Elsa es como diciendo, bueno, es verdad, o sea, es disruptivo, pero por el Congreso tienen que pasar las cosas y bueno, o sea, hay que ver cómo termina el cuento, ¿no? Me parece que tenés razón, Eli, que hay nuevas maneras y por eso necesitamos nuevos análisis o nuevas formas de verlo. Pero también es cierto que, mientras tanto, la democracia y cómo nos manejamos en este país, no se puede inventar todo de cero, ¿no? Y sobre todo no es algo que hace una sola persona. Es un aprendizaje también esto para él, ¿no? Entonces, bueno, un poco de paciencia, pero a su vez hay que ir llevándolo. O sea, el tiempo va pasando, ¿no? Y me parece que las medidas, algunas van a tener que aprobarse para que él pueda realmente seguir con su plan. Si no, no sé cuál es toda esta pérdida de tiempo, entre comillas, ¿no? De presentar los proyectos y después retirarlos. No sé cuántas de esas más jugadas se pueden hacer. No, yo creo que fue inédito, Sofi, primero el volumen, la cantidad de artículos presentados, y segundo, que hizo trabajar a los legisladores en verano que nunca habían ido en enero y febrero a sentarse en sus bancas. Eso lo celebro, porque la verdad es que es inédito ver el verano tan activo el Congreso, eso estamos de acuerdo. Segundo, me parece que él dijo en su discurso que si no iban a conseguir el acuerdo de los legisladores, lo iba a hacer a través de otras vías institucionales que dependen del Poder Ejecutivo, cosa que es beneficioso pues está dentro de la ley, pero también es peligroso en el sentido de que sigue concentrando poder un sistema que ya es de por sí hiperpresidencialista, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, me pasa interesante ver qué sucede, ¿no? Pero la verdad es que para mí fue muy hábil en atrasar el discurso. Es muy hábil hablándole a la gente y la prueba está en que la aprobación de la imagen del presidente no baja. O sea, que la gente está realmente harta. Y yo coincido Pese a que tuvo que ajustar sí, tal un cual. montón. Y además hay mucha gente que está pasándola muy mal y sin embargo prefiere pasarla mal y meterle para adelante para ver si te estamos deja salir, apostando otra vez a que esto cambie, ¿no? Yo creo que ese es el horizonte que al principio uno banca, pero que es verdad que no te dan tanto tiempo, porque esto tiene que empezar a ver que esto empieza a moverse en otro sentido ya, ¿no? En estos meses, digamos. Bueno, veremos, aquí estaremos siguiendo de cerca estos temas y sobre todo yo creo que nutriéndonos de distintas opiniones, ¿no? Porque a veces me suena esto de que por otro lado también se escucha, es verdad que todavía la imagen sigue siendo positiva, pero bueno, también vas al supermercado. No se queja la gente tanto como yo esperaría, digamos, ¿no? Pero como vos hubieras esperado. Sí, o sea, como yo hubiera esperado, no como yo esperaría. Pero es cierto que hay que ir siguiendo porque el tiempo va pasando, los ajustes siguen y bueno, hay que ver cómo
cómo sigue, digo, no solo la primer parte, ¿no? Que es la de, bueno, todo este ajuste. Hay que ver cómo progresamos, cómo empezamos a crecer. A mí me acuerdo perfecto de una entrevista que tuvimos con Andrés Malamud, en la cual hablamos con él antes de la elección general, de la definitiva, o sea, antes del balotaje, y le preguntábamos por qué teníamos la sensación de que ganaba Massa por goleada, y dijo, depende de dónde estés, tenés esa sensación. O sea, depende de donde uno se encuentre. Claro. Entonces, la invitación es a no quedarnos con nuestro micromundo de cómo creemos que está la gente, sino tratar de salir de esos micromundos para ver en general un poco más amplio qué está sucediendo, ¿no? Lo que yo sí celebro es que la inflación de febrero bajó mucho con respecto a la de enero, y dicen que la de marzo va a bajar con respecto a la de febrero. Entonces, ya que alguien esté, aunque sea cambiando el barco de rumbo con respecto a la inflación, mi apoyo lo tiene. O sea, lo blanqueo así porque me parece que ya estamos en una situación en la cual no podíamos seguir más en el mismo rumbo. No, eso es verdad. Espero que lo. Por eso digo, por ahí toda esta forma, ¿no? Y estas maneras también es como, no es que estamos cerca, como decías recién por ahí con el gobierno de Macri, era como más cerquita de lo conocido. Esto es como tomar la otra dirección. Entonces, bueno, uno dice, y si no fue por allá, a lo mejor es por allá, ¿no? Y hace su voto de confianza. También por otra parte me quedé pensando en esto de que siempre como escrachar a alguien va contra la democracia, qué sé yo, es bastante polémico esto del nombre y apellido, también lo hizo ahora en la apertura, ¿no? Que habló de Máximo, de Baradel, como con nombre y apellido, pero por otra parte, bueno, como que dice las cosas como son, yo creo que eso se valora también. Pero bueno, es como vos decís, desde el punto de vista de uno. Yo no sé cómo ve toda la gente. Sí, yo le pregunté a Elsa a ver qué opinaba ella, porque me interesaba mucho su opinión, comparto con ella una parte, pero por otro lado celebro que haya una ciudadanía que sepa qué vota su legislador, ¿viste? Porque en el fondo también, si no, pareciera como que la disciplina partidaria se lleva puesto la opinión de todos. Sí. Y yo creo que el legislador que se sabe observado por la población va a pensar 2 veces si levanta o no la mano, ¿viste? Y yo creo que los puso en una posición de que es la única manera que tiene de ganar mayoría con esta estrategia. Pues no tiene mayoría, no tiene equipo, o sea, sí tiene equipo, digo, no tiene los gobernadores y demás. Bueno, esta es una manera realmente estratégica de poder sacar provecho y que las cosas se hagan. Ahora, ¿él puede sacar las leyes igual o no? Bueno, depende. Él dijo que iba a intentar hacer los vericuetos legales o dijo que iba a tener los recursos del Poder Ejecutivo. Pero bueno, yo me gustaría ver... Dijo lo de los superpoderes, Elsa, también. Lo que yo quiero ver es un país que quiere todos en la misma dirección, ¿no? O sea, que realmente haya voluntad de cambio no solamente en la población que lo votó, sino también en los legisladores que lo representan. Y que lo dejen hacer su idea, porque si no es como, ¿a dónde vamos? ¿O quién? ¿No? Me impresiona que hayan pasado solamente 3 meses con todo lo que pasó. Sí. O sea, cuando dijo que habían pasado 90 días del gobierno, dije, claro, todavía no llegamos a los 100 días, ¿no? Que dicen que es como el primer gran balance, ¿no? Citas. Conversaciones para crecer.